Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este Data Universitaria Radio que está transitando su quinto año consecutivo, su quinta temporada con este espacio radial que llega a toda la República Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Se emite este programa que llevamos ya 5 temporadas consecutivas con este espacio radial del mundo universitario, donde hablamos de incluso más de lo que pasa en el mundo universitario, porque hablamos de educación, de ciencia, tecnología, de innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes que están ahí del otro lado. Como siempre, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, @datauniversitaria en Facebook y en Instagram, y @DT Universitaria en Twitter, y durante toda la semana, por supuesto, en datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Un mundo universitario, en particular el sistema universitario público de nuestro país, que atraviesa una situación difícil, ¿no? Que venimos abordando en estos primeros programas, en estos primeros 10 programas del año 2024. Difícil, crítica, en una emergencia económica y presupuestaria en la que se encuentra todo el sistema universitario, con actividades que se vieron resentidas, con programas que no se pudieron continuar en este año 2024, que incluso se tuvieron que cerrar, con trabajos de investigación, de extensión, que se están viendo paralizados en estos primeros 4 o 5 meses del año 2024 por la falta de presupuesto universitario, ¿no? Recordemos que venimos comentando en estos programas que se ha decidido que el gobierno, por parte del gobierno nacional, del Ejecutivo Nacional, reconducir el presupuesto del año 2023 a la administración de este año 2024, y por supuesto eso incluye a lo que corresponde a las universidades nacionales, a las universidades que financia el Estado Nacional. Y con esto las casas de altos estudios están tratando de seguir funcionando de la mejor forma posible, tratando de mantener la calidad que brindan de todos sus servicios, no solamente lo que tiene que ver con tomar y dar clases, sino, como les digo, la extensión, las investigaciones, los trabajos de vinculación y transferencia tecnológica que tienen muchas universidades de nuestro país, y mucho de lo que venimos charlando también en estos últimos programas con varios rectores y rectoras de diferentes partes del país. Hay universidades que han comentado, y esto ya es para ir hablando un poco de información, este último martes, 7 de mayo, si no me equivoco, sí, 7 de mayo, hubo una reunión en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación para tratar todos estos proyectos que tienen que ver con los gastos de funcionamiento de las universidades, o tratar de mejorar y actualizar por inflación el presupuesto de las universidades. Fueron muchos rectores como miembros informantes a esa comisión, y en algunos casos hubo autoridades de universidades muy grandes que hablaron de que ya han ocupado casi un 95% de su presupuesto universitario, con el que deberían funcionar durante gran parte del año. Recordemos que estamos hablando del mismo presupuesto con el que funcionaron en el 2023, que tienen que funcionar en este 2024 con una inflación totalmente distinta,
con el dólar. Totalmente distinto. Usted pensará, pero ¿por qué el dólar tiene que ver? Bueno, hay muchos insumos, softwares, infraestructura, equipamiento que se debe comprar con la divisa norteamericana, y que bueno, eso por supuesto hace que la universidad tenga que pensarse en términos económicos a través también de esa variable. Y bueno, y este es el panorama que fueron a plantear en esta comisión de presupuesto, que apenas empezó a tratar y a escuchar también a los rectores, rectoras, a miembros de los gremios docentes que también estuvieron presentes en esta convocatoria, y que la semana que viene, el próximo martes también 14, va a haber una nueva reunión en la que van a participar ya la representación del gobierno nacional en términos de educación. Entiendo que irá el subsecretario de Políticas Universitarias y el secretario de Educación a esta reunión de la Comisión de Educación para seguir tratando esto que tiene que ver con los gastos de funcionamiento de las universidades. En este programa vamos a estar hablando con dos rectores que estuvieron en esa reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. En este caso, el rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega, fue como miembro informante también de la Comisión Interna de Ciencia y Técnica que tiene el Consejo Interuniversitario Nacional, para hablar fundamentalmente de toda esa cuestión científico-tecnológica que tiene que ver con las universidades. Así que en un ratito vamos a estar compartiendo una comunicación, una entrevista que hicimos durante la semana con el rector de la Universidad Nacional del Sur. También hablamos esta semana con Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, ahora vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, y si recordarán y si escucharon las temporadas anteriores de Data Universitaria, ex secretario de Políticas Universitarias de la Nación, quien estuvo presente no solamente en la Comisión de Educación de Diputados, sino también en aquella reunión de hace una semana atrás con la ministra Sandra Petovelo y con el secretario de Educación Carlos Torrendel. Bueno, ahí también nos va a contar un poco, nos contó, mejor dicho, porque hicimos durante esta semana la entrevista, algunos detalles más de esta reunión, y bueno, cuál es el panorama de aquí en adelante para las universidades, o lo que pueden esperar las universidades nacionales de aquí en adelante. Se habla también de una nueva convocatoria a una marcha nacional, federal, universitaria, como la del 23 de abril, si es que no se vuelve a dar respuestas por parte del gobierno nacional a las universidades públicas. Esto es algo que se habló durante esta semana, que hubo autoridades de instituciones universitarias muy importantes que dieron este tipo de declaraciones, y es oportuno que te las comentemos en este programa. Así que bueno, todo eso en este nuevo programa de Data Universitaria. Vamos a hacer un breve separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. La reunión con la ministra Sandra Petovelo seguramente será un antes y un después en las relaciones que están teniendo las universidades nacionales con el Poder Ejecutivo Nacional para destrabar la cuestión del presupuesto universitario y fundamentalmente lo que tiene que ver con la actualización de los gastos de funcionamiento. Pero una reunión que, como pudimos escuchar, incluso lo que nos comentaba la semana pasada en el programa anterior el rector de la Universidad de San Martín, a priori no dio tantos augurios. Fue como una primera introducción y sobre todo brindarle la información que al gobierno nacional le faltaba saber sobre el funcionamiento de las universidades. Quien estuvo presente en esa reunión fue el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, actual vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, y nos contó en esta última semana todos los detalles sobre esta reunión y también sobre lo que se vivió en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación para tratar el tema de la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades. Compartimos. Bueno, la universidad, digamos, creo que La Pampa, como la mayoría de las universidades,
El 2023 tuvimos un buen cierre con carreras que habían comenzado, con desafíos con un nuevo colegio preuniversitario en Realicó, que digamos como cuestión particular era un colegio que ya hacía como 50 años, un agrotécnico, que era de la Sociedad Rural Argentina, y que bueno, no habían decidido no seguir manteniéndolo, y en conversaciones ya de 2 años fuimos transfiriéndolo y se transformó este colegio, que era privado por supuesto, en un colegio universitario. Y bueno, este ejemplo es el crecimiento que veníamos teniendo hasta diciembre del 2023, así que fue un cierre muy bueno, creo que en el caso de la Universidad de La Pampa y de muchas universidades nacionales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Se esperaban, yo creo que sí, porque hablando con algunos otros rectores y rectoras de universidades, cuando se decidió la reconducción del presupuesto general de la Administración Nacional, uno se esperaba este ajuste, ¿no? Pero ¿se lo esperaban tan grave y tan difícil de actualizar también? A ver, creo que sí que nos esperábamos, en función de que en la campaña que se fue dando, ahí indudablemente no estaba centrado el tema universitario, al contrario, había una idea de que todo lo público y lo estatal no era algo que se correspondía con la idea del nuevo gobierno. Siempre planteamos que, bueno, en Argentina el sistema universitario es muy especial. Sí. Y que muy especial en el sentido que está en la sociedad argentina durante más de 100 años y que realmente estaba incorporado, e inclusive siempre hacemos este análisis macro de lo que implica para el Estado el sistema universitario público argentino, que es menos todavía del PBI que en otros estados, en otros países donde inclusive el porcentaje de PBI dedicado a la educación superior es mayor, y en Argentina tenemos el doble de estudiantes e inclusive la calidad del egresado, la egresada del sistema universitario. Uh-huh. Pero bueno, no sabíamos cómo se iba a plantear. La verdad que dentro de todos los últimos 15 días se dio de cierre, digamos, o sea, los primeros 15 días del gobierno y cierre del año, ¿no? Después del 10 de diciembre, que habían quedado algunas resoluciones que la verdad que fueron pagadas antes de fin de año, con lo cual se nos había despertado una buena expectativa, pero bueno, después el presupuesto reconducido y lo que significaba cuando el gobierno no tomó la decisión de asignar los fondos. Porque, a ver, esto ya ha pasado en la historia de que no haya habido presupuesto aprobado por Nación, pero siempre el Poder Ejecutivo, en ese sentido, por lo menos la última vez, decidió mandarle los fondos que creían correspondientes para poder hacer frente a la situación tanto del gasto de funcionamiento como los sueldos y otras características propias, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso el Poder Ejecutivo decidió no acompañar y transferir fondos que históricamente son muy bajos, ¿no? Y que se va viendo mes a mes y cada vez la situación es más acuciante en cada universidad. En ese sentido de los gastos de funcionamiento, se anunció primero un 70% de aumento sobre ese 5-10% que tiene que ver con los gastos de funcionamiento, y bueno, que entiendo ya se hizo efectivo, y después otro 70% para el mes de mayo. Digo, ¿esto acompaña un poco la situación? ¿Hace paliar un poco lo que están atravesando las universidades hoy? A ver, para explicarlo, la respuesta corta es no, y bien. Claro, cualquiera que escucha un 70% en este momento cree que uno dice, bueno, de lo que estoy cobrando y todavía me actualiza un 70%, claro. ¿Por qué no? Porque el presupuesto, o sea, ese gasto de funcionamiento se actualiza una vez por año. Entonces, Argentina tuvo más de 200% de inflación desde septiembre del 22, que se hizo el presupuesto 2023, y bueno, y ahora, con lo cual,
claro, cualquiera dice, 300%, es que ese es el valor desde la última vez de actualizarlo hasta ahora, con lo cual, en números concretos, si necesitamos 300 y va un 70, nos falta 230, con lo cual es bastante. Y recordemos que inclusive esto que fue anunciado, inclusive antes de una huelga, de un paro que hubo, a ver, ya el año pasado, si bien todo el año el gasto de funcionamiento se mantiene, no en el caso de los sueldos, porque los sueldos se van actualizando en función de la paritaria mes a mes, con lo cual llegamos a un fin de año donde el 90% del presupuesto, que son los sueldos, estaban actualizados. Claro. Se venía acompañando la paritaria. El otro 10 es el que corresponde a funcionamiento. Uh-huh. Como a esa altura, digamos, si bien uno prevé y había sido un presupuesto que había servido para gasto de funcionamiento, creo que inclusive para poder hacer inversiones en el principio de año, bueno, a mitad de año ya estaba alcanzando, o cerca de fin de año, con la inflación que hubo, ya no estaba alcanzando. Se decidió en noviembre y en diciembre, en el gobierno anterior, un 100% de aumento de ese gasto de funcionamiento. O sea que en noviembre se cobró el 100%, enero de refuerzo, ¿no? En enero y febrero no se cobró nada, y ahora en marzo, y siguió en abril, un 70%. O sea que marzo y abril estamos cobrando menos que lo que se cobró en noviembre del 23, para poder entenderlo. Entonces el 70% que se anuncia en realidad es menor a lo que se venía cobrando a fin del año pasado. Uh-huh. O sea, hubo una disminución en enero y febrero a la mitad, y ahora ni siquiera se recompuso a noviembre del año pasado. La propuesta que decías vos, que salió en los medios y que inclusive al CIN mediante nota fue enviada cuando nos convocaron para el 30 de abril, decía de un 70% en mayo. En la reunión formal que tuvimos, eso no fue formalmente, digamos, concretado. Dijeron que lo iban a analizar. Creemos que seguramente lo van a incluir en mayo, pero no lo tenemos en concreto. Y vuelvo a decir, es una cuestión de números, en el sentido de que si fuera 70 más 70 son 140, y a 300 todavía nos falta otros 140, con lo cual necesitaríamos un 70 en mayo y además y otro 70 y otro 70, para decirlo rápidamente. Pero además de esto, estamos a mitad de año, o sea, nos fuimos desfinanciando las universidades durante estos 6 meses, y hay que recomponer parte de otros lugares donde hemos ido a buscar, que bueno, hemos demorado algunas actividades para poder funcionar, y bueno, eso significa que cuando tengamos los fondos vamos a tener que volver a esas actividades, así que claro, cada vez, o sea, no alcanza, y es preocupante que estamos casi a mitad de año. Claro. Hablabas recién de la reunión esta que hubo hace una semanita atrás, en la que participó un conjunto de rectores, algunos miembros del comité del CIN, con la ministra Sandra Petovelo y con el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Escuchaba al presidente del CIN, en este caso, decir que trataron de humanizar la reunión, haciéndole entender a las autoridades del gobierno nacional la importancia que tienen las universidades, ¿no? ¿Cómo se dio esta reunión? ¿Qué semblante hubo en la charla? Bueno, dio una reunión, digamos, amena, buena. Quedamos, creo que la reunión era a las 11 de la mañana, así que a las 11 exacta, 11 y un minuto, estaba la ministra, el secretario, y sí fuimos 7 rectores a esa reunión, incluyendo a Helpi, el rector de la UBA, y en este caso 6 miembros del comité ejecutivo del CIN. Uh-huh. Y bueno, la verdad fue una reunión que siempre hay que decir las cosas como corresponde, una reunión amena en cuanto a charlar y informar y hablar, inclusive explicarles muchas cosas del funcionamiento del sistema universitario, claro, tanto al secretario como a la ministra. Por supuesto, una ministra que abarca muchos ámbitos y no tiene que ser especialista en el tema universitario,
y un secretario que tiene a su vez todo el ámbito educativo, ¿no? Pero bueno, explicarle, porque inclusive le comentamos que por ahí en algún medio de comunicación han informado que no tienen datos, y yo, mire, esto es totalmente erróneo porque, por ejemplo, no conocen los docentes y no docentes. Digo, eso, lo del censo 2014 que comenta, es un censo de primaria, no del tema universitario. O sea, hay confusiones, hay errores. ¿Por qué? Porque en Argentina tenemos un sistema SIU, conocido sobre todo como cualquier estudiante que haya pasado por la Universidad del SIU Guaraní, que es un pedacito del SIU, que hay otro que por supuesto liquida los sueldos, y eso automáticamente, carga todas las universidades, mes por mes cargamos toda la información de los 155.000 docentes, de los no docentes y de las autoridades, con lo cual, digo, el censo es mensual que tienen, sabe cada persona con el documento qué cargo tiene, qué dedicación tiene y cuánto cobra, ¿no? Claro. Y la antigüedad, o sea que tienen toda la información mes a mes, inclusive tiene información de todos los estudiantes de Argentina que están en el SIU, que también están cargados. Y a su vez hay una obligación del sistema universitario de cargar anualmente toda la estadística que se carga más, digamos, en los primeros 6 meses se carga la información del año anterior, y siempre a fin de año están las estadísticas y los anuarios del sistema universitario. Creo que en eso, es más, un sistema como el SIU, que recién decíamos, ni en el mundo existe con semejante información. Entonces, bueno, digo, para no desprestigiar al sistema universitario haciendo creer que no se tiene datos, que se desconfía, porque seguramente por no conocer, por ahí se genera esta situación. Y bueno, planteándole las cosas que recién te comentaba, ¿no? De que la necesidad del gasto de funcionamiento, que rápidamente nos actualicen, porque si no va a ser imposible cómo estamos funcionando. Sí. Y bueno, los 5 puntos que también fueron respecto de la marcha, ¿no? Es decir, no solo gasto de funcionamiento, sino en el caso, en algunas universidades, por alguna forma técnica de hacer el cálculo, se disminuyó lo que correspondía a la transferencia de sueldos en enero respecto a diciembre. El tema de los contratos programa, que implica que hay carreras que comenzaron el año pasado o el anterior y que se basan en que se sigan financiando este año, y en el caso que eso no ocurre, realmente va a ser muy complicado, porque dejan las carreras en la mitad. Claro. El tema de los programas de investigación, de extensión, bueno, ahí un poco explicándole lo que técnicamente a veces decimos nosotros sobre la línea, bajo la línea en el presupuesto nacional, que son programas que van directo a las universidades, que hacen investigación, a doctorado, a extensión, a las universidades de reciente creación, que también se acompañan. Bueno, todo este análisis, que por supuesto el tema de los sueldos, que ellos habían ya tenido una reunión en el día anterior con por lo menos el secretario y el subsecretario, por esta desactualización que hubo en los últimos 5 meses producto de la inflación. El tema de obras, que la verdad que hay un montón de obras, si bien no era de ese ministerio, siempre se digamos, gestionó o se acompañó desde la Secretaría de Política Universitaria, el tema de las obras que desde diciembre están todas paralizadas en cuanto a transferencia de fondos. Eso implica obras que están al 70, al 90, al 50%, que van a quedar esos edificios parados cuando esto tenía financiación internacional. Bueno, el tema de ciencia y técnica, la investigación y lo que implica no solo desde lo que hace a los institutos y los distintos, digamos, que hay a nivel técnico, no solo CONICET, sino INTA, INTI, sino que también las universidades, al no transferir lo que implica investigación, también tiene su incidencia. El tema de los estudiantes con las becas. Así que bueno, le planteamos todo este panorama, intercambiamos opiniones y bueno, quedaron del ministerio que iban a analizar y que nos iban a ir informando, si es necesario armar comisiones o información, pero bueno, creo que la tienen, en ese sentido tienen toda la información.
vuelvo a decir, fue un diálogo muy ameno, muy cordial, pero bueno, lo que necesitábamos, le dejamos planteado que necesitamos fecha y decisiones concretas. Claro. Claro. Oscar, le hago la última, que tiene que ver justamente con eso último que dice. Seguramente se estará al tanto de que, bueno, en el Congreso de la Nación, en particular en la Cámara de Diputados, se están tratando algunos proyectos que tienen que ver con el tema presupuesto universitario en particular, o proyectos de ley que tienen que ver con los gastos de funcionamiento de las universidades. Pero digo, más allá de eso, hay un atisbo de cuándo puede, digamos, se habló esto en la reunión de cuándo puede llegar a ser ese día, ese contexto en el que se dé esa actualización mayor al presupuesto universitario? No, a ver, inclusive comenzamos y ellos mismos plantearon de que esta situación, digamos, de no actualización del presupuesto no es una decisión, si bien ha sido una decisión política, pero bueno, no es del Poder Ejecutivo, porque efectivamente, como comentás, es del Congreso que no aprobó el presupuesto, ¿no? Claro. Es decir, al no aprobarse el presupuesto nacional, no se cumple con la Constitución Nacional de la autonomía y la autarquía financiera. O sea, que parte de, digamos, creo que hay que mencionar todo, un poder legislativo que no cumplió con lo que tenía que cumplir, por acuerdos políticos, como sea, pero no se cumplió con el presupuesto, y un poder ejecutivo que no nos acompaña, que al no tener esta gran herramienta que es el presupuesto nacional, que se pueda acompañar con transferencia de fondos. Con lo cual le hemos planteado, inclusive hemos tenido alguna reunión porque hay proyectos parecidos en Senado, tanto en diputados como en Senado, diciendo que, bueno, en realidad tienen que solucionar lo que el Congreso no hizo. Así que, pero bueno, la verdad que venimos de reuniones varias, una reunión informativa, el martes pasado hubo otra reunión de la Comisión de Educación, el martes que viene va a haber otra donde, bueno, nos han invitado también para que vayamos a informar, pero bueno, yo creo que el Congreso ya lo sabe, porque lo que tiene que solucionar es lo que no cumplió, que es aprobar, aunque sea un presupuesto para el sistema universitario. Así que, bueno, esto es lo que estamos reclamando y pidiendo tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo. Pero la verdad que no hemos tenido respuesta en ningún caso. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio que está transitando su quinto año consecutivo, su quinta temporada. Si no me equivoco, es el programa número 161 de las 5 temporadas y el número 10 del año 9 o 10 del año 2024. Seguimos con esto que tiene que ver con lo que pasó esta semana en el Congreso de la Nación. En particular en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Comisión de Educación de este espacio legislativo, donde se estuvo tratando lo que tiene que ver con el presupuesto universitario. Lamentablemente todavía no se puede convocar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara de Diputados para tratar este proyecto, porque bueno, quien preside esa comisión está aletargando la posibilidad de convocar a dicha comisión para tratar este tema. Pero bueno, fue la Comisión de Educación la que empezó a hablar de este tema, y Daniel Vega, rector de la Universidad Nacional del Sur, fue como miembro informante de la Comisión de Ciencia, Arte y Técnica del Consejo Interuniversitario Nacional, y hablamos esta semana para que nos cuente algunos detalles de esa reunión. Compartimos. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Preguntarles cómo cerraron el año 2023 y cómo comenzaron, ¿no? Cómo están llevando adelante estos primeros 4 o 5 meses del año 2024.
Bueno, vamos por el 2023. En líneas generales, habíamos cerrado un 2023 relativamente bueno, con muchos planes de desarrollo institucional que creíamos que eran importantes para el desarrollo no solo de la universidad, sino de toda la región, porque habíamos logrado poner en marcha algunas carreras que estaba demandando la sociedad en el sector, y además teníamos algunos planes de crecimiento que creíamos que eran relevantes para el sector productivo. Por otro lado, obviamente había inconvenientes, pero estábamos muy contentos de haber podido consolidar las compras de equipamiento de las tres partidas, de las tres convocatorias del Equipar Ciencia. La UNS recibió tres equipamientos de gran porte, realmente muy importantes. Hacía muchos años que no nos equipábamos, y a través de esta convocatoria la verdad que logramos adquirir equipamiento que nos pondría las fronteras de Sudamérica en algunas áreas disciplinares, así que creo que fue un muy buen cierre en ese sentido también. Y después con problemas, obviamente veníamos atravesando también algunos inconvenientes porque los institutos, nosotros en la UNS tenemos 12 institutos de doble dependencia con el CONICET. El CONICET viene desde hace un tiempo atravesando una situación presupuestaria compleja para sostener los institutos de doble dependencia, que no estaban contando con recursos suficientes para atender los gastos de funcionamiento, y eso complejizaba la situación, además de otras dimensiones que tienen que ver con la investigación que estaban un tanto demoradas. Pero el cierre del año en líneas generales se puede decir que fue bueno, a pesar del cierre de año que fue, como ustedes saben, un contexto de muchísima incertidumbre y dificultades para poder avanzar en algunas cuestiones de gestión. Sí. Hablando con otros rectores y rectoras, preguntábamos esto de, si bien creo que gran parte del mundo universitario se imaginaba este contexto que está hoy actualmente por fundamentalmente la reconducción del presupuesto del año 2023, pero digo, quizás no tan agravado con por ahí el conflicto incluso que hay con el Poder Ejecutivo actual y las universidades nacionales, ¿no? Sí, creo que todos entendemos que el país está atravesando una situación social y económica realmente muy compleja, y no somos ajenos a esa realidad. El problema que estábamos teniendo era que se nos estaba dificultando el diálogo. Claro. En ese sentido, creo que a partir de la marcha todos esperamos que los canales de diálogo se empiecen a reconstruir y que podamos encontrar soluciones, un punto de equilibrio, ¿no? Que nos permita tener un horizonte de previsibilidad. Claro. Así que en ese sentido, bueno, estamos expectantes a ver cómo evoluciona esto. La realidad es que hoy solo tenemos confirmado ese 70% de incremento en los gastos de funcionamiento, que en realidad no es un 70% porque se aplica a partir del mes de abril. Y bueno, como nosotros tenemos que trabajar con el presupuesto anualizado, el impacto que tiene ese 70 a partir de abril es en realidad un 58% sobre el gasto de funcionamiento. Claro. Pero bueno, no tenemos precisiones respecto del otro incremento, que sigue siendo insuficiente, pero en este contexto tan complejo, obviamente que sería una ayuda. Sí. Como le decía, hablando con otras universidades, preguntábamos esto de, al verse dificultado el tema de los gastos de funcionamiento, mejor dicho, al tener que funcionar con el mismo presupuesto que el año 2023, digo, hay actividades que se ven resentidas porque no es la misma, el mismo presupuesto que manejan esos servicios, ¿no? Digo, en el caso de la Universidad Nacional del Sur, ¿qué actividades por ahí ya se vieron reducidas? Digo, por ahí las comisiones de la noche o las horas de servicio de seguridad, de limpieza. ¿Hay actividades que ya se han resentido en estos primeros meses del año? Sí, estamos tratando de trabajar en bandas horarias para reducir el costo tanto en personal como en servicios.
Y después lo que hemos también pospuesto eran muchas actividades de mantenimiento para sostener el funcionamiento de los edificios. Viste que el gasto de mantenimiento es altísimo Claro. y en este contexto lamentablemente no es lo deseable, obviamente, porque después levantar una institución hoy la UNS tiene alrededor de 100.000 metros cuadrados construidos. Entonces, si uno no atiende esos 100.000 metros cuadrados de manera pronta, se empieza a deteriorar todo y después las consecuencias suelen ser mucho más graves. Así que preocupados por eso, porque hoy hemos tenido que sacrificar gran parte de esos compromisos que teníamos para poder atender las cuestiones más académicas que son esenciales para que los estudiantes no pierdan continuidad en sus estudios. La prioridad siempre fue y va a ser la parte académica, ¿no? Por ahí sabemos que se han reducido algunas cuestiones de investigación o algunas actividades por ahí de extensión incluso también, porque la prioridad está en lo académico, ¿no? En el tomar y dar clases. Sí, dar clases, pero bueno, nosotros estamos haciendo los máximos esfuerzos posibles para mantener también la investigación, porque nuestra institución en particular es una institución que tiene mucha investigación y creemos que eso es además muy importante y es lo que nos distingue. Una universidad se distingue de, no sé, un terciario, por decirte algo, por su extensión y su investigación. Así que estamos tratando de hacer los máximos esfuerzos por sostener los programas que teníamos y también por sostener la internacionalización, que Bien. En este contexto de tremenda restricción presupuestaria, creo que no podemos descuidar la internacionalización, que es la que nos puede permitir mantenernos conectados con el mundo. Bien. Decía esto de lo que provocó la marcha federal universitaria del 23 de abril, que quizás ha abierto una puerta para empezar a solucionar un poco el diálogo, por lo menos, no sé si la cuestión de fondo entre el Ejecutivo Nacional y las universidades nacionales, pero digo, a partir de eso se ve al menos un esbozo de un plan con la educación superior que tenga el Ejecutivo Nacional actual. ¿Cómo lo ve usted? No hasta ahora, ¿no? La realidad es que después de la marcha hubo una reunión, entiendo que hasta ahora solamente una reunión, donde no se plantearon ninguna medidas concretas hasta ahora. En esas reuniones, obviamente, que fueron importantes para recuperar los canales de diálogo, pero todavía no está claro cuál es el horizonte que nos permita tener previsibilidad de acá a fin de año. Sí, nosotros tenemos, durante el año pasado, por ejemplo, se habían acordado 7 puntos en el SIN. Esto dio lugar a resoluciones que fueron aprobadas por el Consejo de Universidades y que hoy no están siendo implementadas, a la espera de que desde el Ejecutivo se tome una decisión al respecto. Entiendo. Bueno, todas esas definiciones todavía están pendientes y necesitamos que se resuelvan lo antes posible, porque van mucho más allá de lo económico, que es crítico, pero hay otras cuestiones que hacen al funcionamiento del sistema universitario que también nos preocupan. Uh-huh. Esta resolución está hablando de las cuestiones por ahí que venía ya la universidad discutiendo en lo que fue esa, entre comillas, post-pandemia, que tiene que ver, por ejemplo, con acortar las carreras, pensar en otros formatos. Exacto, las carreras, el tema de los créditos universitarios, sí, para tener un sistema que se parezca más al sistema europeo. Estaba lo de Prinoir, que es muy importante para los investigadores. Sí. Nosotros comenzamos un proceso de categorización de los docentes e investigadores y eso hoy está paralizado también. Así claro, que hay muchas cuestiones en las que esperamos que a través de este diálogo se puedan empezar a normalizar, ¿no? Porque hoy tenemos una situación
mucha incertidumbre respecto a qué va a pasar con estas cosas. Ujú. Hay formas en las que la universidad se pueda, esto también lo preguntamos también a otros rectores en las últimas semanas. ¿Hay forma de que las universidades se puedan financiar de forma externa? Digo, se venían financiando de forma externa por esto de la autonomía y la autarquía, pero que se puedan financiar para poder sostenerse, ¿no? Eso es una pregunta que se ve mucho en otros medios de comunicación o incluso en las redes sociales, y es algo que no está del todo claro. No, a ver, si bien todas las universidades desde siempre venimos haciendo esfuerzos para tener un mayor vínculo con el sector productivo, la realidad es que sí, imposible lograr sostener instituciones como las nuestras a través de los servicios. Eh, Eso es extremadamente difícil, sobre todo en un país donde la industria está totalmente primarizada. En otros países en los cuales hay muchas empresas en base tecnológica, la realidad quizás es diferente y es mucho más fácil generar recursos a través de estos vínculos, pero aquí en Argentina es extremadamente difícil. Ujú, ujú. Eh, Nada, creo que tendrás presente el ejemplo, por ejemplo, del trigo transgénico, lo de Raquel Sí, Chan. sí. Ese es un proyecto que debe llevar, no sé, no me quiero equivocar, pero seguro que más de 10 años. Ujú, Y recién ahora empieza a dar sus frutos. Son procesos lentos, algunos tienen mucho impacto, otros no tanto, pero claramente una universidad eh, como la nuestra, imposible que pueda sostenerse en función de esos recursos. ujú, ujú. Otra cosa que es importante preguntarle a cada uno de los rectores, porque los involucra directamente esto que se dice en algunos otros medios nacionales, y bueno, también las redes sociales, que se ven muchas cosas y no son parámetro para informarse, que es el tema auditorías universitarias, ¿no? ¿Cómo es el caso de las auditorías internas, ¿no? de las universidades, y en el caso en particular de la Universidad Nacional del Sur? Bueno, eso es importante la pregunta porque estamos tratando y creo que es importante también que la sociedad sepa que nosotros tenemos auditorías continuas en diferentes dimensiones. Por ejemplo, en el caso de la UNS, nosotros tenemos una unidad de auditoría interna que eleva su plan todos los años a la CIGEN para su aprobación, y una vez aprobado ese plan es la guía que se usa durante el año para hacer la auditoría. A esa auditoría interna que tenemos, que después, bueno, puede ser obviamente auditada por la Auditoría General de la Nación, cosa que sí, todos sabemos que tiene demoras muy significativas, pero que es algo que no depende de nosotros. El problema es que ellos quizás no tienen la estructura necesaria para auditar en tiempo y forma todo el sistema universitario, que es algo que entendemos que debería resolverse. Eh, no es un problema nuestro, digamos, nosotros tenemos todas las cuentas en claro y rendimos con nuestras auditorías todos los años, pero a eso se suma que en el sistema universitario los presupuestos se discuten en el seno de los consejos superiores, ¿no? Es el primer paso de transparencia que tenemos en nuestras instituciones. Estos debates por el presupuesto se dan en un ambiente súper plural, donde vos tenés sentados docentes, no docentes, estudiantes, cada uno con sus intereses, y además tenés a los decanos y a los rectores, cada uno peleando por cada peso que llega a la institución. Y la verdad que cuando se llega al acuerdo de distribución de un presupuesto universitario, se logra a través de muchísimo debate, muchísimo consenso y muchísima transparencia. Sí. Y ese es me parece el primer punto de transparencia en cuanto al manejo de los recursos públicos. Y bueno, en el caso de la UNS, además, nosotros tenemos un informe anual ante la Asamblea Universitaria donde rendimos cuenta de todo lo actuado durante el año. Y sí, a través de ese informe, del cual disponen todas las agrupaciones, uno recibe consultas respecto a cada uno de los gastos que se realizan.
Así que los esquemas que tenemos son absolutamente transparentes. Bien, bien. Es importante aclararlo, digo, para que se entienda cómo funciona y que las universidades siempre han sido auditadas históricamente y no es algo de hoy, ¿no? El periodo de Sí, auditoría. y me parece que también, bueno, quizás ahí nos ha faltado a nosotros, incluso docencia, para Bien, explicar cómo es que se usa un presupuesto universitario. Porque más allá de las auditorías que hoy están en todos los medios, la realidad es que, como te decía, el primer ámbito donde se discute el presupuesto es en el Consejo Superior, donde tenés una diversidad y pluralidad de voces enorme e intereses totalmente diferentes. Los estudiantes quieren más becas, los decanos quieren mejorar sus laboratorios, desde la administración general estamos más preocupados por el mantenimiento y la construcción de nuevos edificios, etcétera. Entonces, de esa diversidad de intereses es que surge la aprobación de un presupuesto universitario, un ambiente totalmente plural y donde se analiza en detalle cada una de las partidas. A partir, no solo eso, sino después, obviamente, tenés la auditoría de cada uno de los gastos. claro, claro. Eh, Eh, sí, y después, bueno, en nuestro caso yo tengo estructura departamental en el caso de mi institución, bien. pero después cada una de las facultades o departamentos, puertas adentro, tiene que discutir también sus presupuestos con su propia comunidad. Entonces, nadie desconoce que cualquier sistema sí es perfectible y puede haber algún inconveniente en algún lado, pero que los sistemas son absolutamente transparentes, son transparentes. Y en nuestro caso, además, tenemos el portal de datos abiertos y gobierno abierto, así que está todo a disposición de la comunidad. Bien, bien, buenísimo. Eso también para que cualquiera lo pueda chequear o ver. Lo puede o ver a sacarse través de la foto. página web, Exacto, sí. exacto. Daniel, le hago la última pregunta, que yo digo que es una pregunta fea por ahí de hacer, aunque si bien hay como un camino allanado para encontrar la solución al tema del financiamiento de las universidades o fundamentalmente esto de los gastos de funcionamiento, digo, si no se actualiza estas partidas de los gastos de funcionamiento, si no se le da un nuevo 70%, bueno, lo que se logre, digo, ¿hasta cuándo puede funcionar en particular la Universidad Nacional del Sur con este presupuesto que tiene hoy, no? Mira, yo trato de siempre de decir que nosotros vamos a hacer el esfuerzo, que no le vamos a dar el gusto a nadie de cerrar la institución. La institución, aunque sea con velas, va a seguir funcionando y vamos a tratar de darle continuidad a los estudios. Lo grave de esto es que uno puede seguir funcionando, pero lo que terminás afectando es la calidad educativa. Si vos formás médicos que no tuvieron la posibilidad de hacer los laboratorios que tenían que hacer, si formás ingenieros que no pudieron hacer las prácticas que tenían que hacer, eso va a tener consecuencias muy graves para toda la sociedad, no solamente para el sistema universitario. Claro. Tener peores profesionales en la calle tiene un impacto muy negativo. Y hoy tenemos el orgullo, y esto a veces me gusta destacarlo, el otro día lo dije en diputados, Argentina tiene hoy no menos de 15 universidades que están dentro del 15% de mejores universidades del mundo. Uh-huh. No hay otro indicador en este país que tenga indicadores tan positivos. No hay otro. A revisar, sí, no hay ninguna otra institución pública que haya logrado mantener durante décadas ese estándar de calidad sostenido en el tiempo y con los resultados que genera de movilidad social ascendente, ¿no? Es el único instrumento también con el que ha contado el Estado que ha generado un real impacto sobre la movilidad social ascendente. Y eso creo que hay que cuidarlo y protegerlo muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Y ese estándar se va a ver, lamentablemente, ese estándar de calidad que trasciende a esas 15 universidades, porque cuando mirás el resto también están muy bien posicionadas a nivel global. Esa calidad se va a ver afectada si no contás con un presupuesto adecuado. Y las consecuencias las va a sufrir la población, porque como te decía, si vos formás peores médicos, y bueno, nadie quiere que lo atienda un doctor que no tuvo las herramientas para capacitarse como era debido. Claro. ¿No? Totalmente.
Entonces, digo esto porque es más allá de la coyuntura, ¿no? Las consecuencias que esto puede tener en el largo plazo. Un programa sistemático de reducción de recursos va a impactar muy negativamente en la calidad educativa que podemos brindar. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, encaminados al cierre final de este programa número 161 de las 5 temporadas, los 5 años que lleva este ciclo radial, que por supuesto agradecemos a cada una de las emisoras, a cada una de las radios que comparte a lo largo y a lo ancho de nuestro país este programa radial. Y por supuesto lo pueden volver a escuchar a través de las plataformas de streaming durante toda la semana. Bueno, interesantes las dos comunicaciones que hemos compartido, un poco largas pero interesantes en lo que nos deja para saber cómo es el panorama también de lo que están discutiendo las universidades con el gobierno nacional y esta posibilidad de las nuevas actualizaciones a los gastos de funcionamiento. Si bien no es la gran solución ni el 70% que se dio para el mes de marzo y abril, ni tampoco el 70% que se estaría por dar para el mes de mayo, más o menos acompaña a que las universidades puedan funcionar algunos meses más. Es imperioso que se pueda actualizar fuertemente el presupuesto para los gastos de funcionamiento y así no resentir del todo su actividad. Digo, hoy vimos y escuchamos recién a dos rectores de universidades nacionales que nos cuentan que hay actividades que se vieron fuertemente resentidas, incluso paralizadas, incluso algunas que no han comenzado directamente por la falta del presupuesto, priorizando quizás a los primeros años, a los últimos años de las carreras universitarias, aquellos que están próximos a egresar, y tratar de brindarles la mayor calidad posible a aquellos que están terminando la carrera, ¿no? Es incluso preocupante y crítico esto que marcaba el rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega, esto de que se ve resentida también la calidad, ¿no?, de la formación universitaria, ¿no?, la calidad de como daba los ejemplos de la calidad de la formación de los futuros médicos, los futuros ingenieros y demás profesiones que ven dificultada su formación académica en los últimos años por quizás la falta de algún tipo de práctica, de laboratorios y otras cosas que venían funcionando hasta hace algunos pocos meses atrás. Bueno, hay por supuesto en nuestro sitio web, en datauniversitaria.com.ar, toda la información de lo que fue esta comisión, lo que pasó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. Como decíamos, en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, aseguran que ya se gastó el 94,96% de su partida presupuestaria en estos primeros meses del año. La Universidad Nacional de Córdoba, con quien hablamos hace algunos meses atrás, ejecutó el 97,1%. 97,1%. En el caso de la Universidad del Litoral es más del 98%, y bueno, similar en otras universidades que han ido a esta comisión como miembros informantes y a comentar este grave panorama que traen las universidades. Quien hizo declaraciones también esta semana es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Jacobiti, y que habló de que si no hay una nueva propuesta del gobierno nacional o al menos una respuesta sobre lo que se está pidiendo en lo que tiene que ver con la actualización de los gastos de funcionamiento, quizás haya que llamar a una marcha universitaria, a una nueva marcha universitaria nacional como la del 23 de abril. Bueno, seguramente darán que hablar esas declaraciones. Nos despedimos, nos queda ya nos quedamos sin tiempo. Recuerden seguirnos en las redes sociales, @datauniversitaria en Facebook y en Instagram, @dtuniversitaria en Twitter, durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar y en YouTube y en Spotify pueden encontrar este programa y todas las temporadas anteriores. Nos despedimos, nos reencontramos a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau.